Vigilia en la quebrada. El 14 de octubre de 2012, llegué con mi pelotón al campamento provisional que la 8ª Zona Militar había instalado en la Quebrada de la Ventana, un cañón remoto del norte de Durango donde, según inteligencia, un jefe de plaza se escondía tras una serie de cuevas naturales. Éramos 12 hombres y yo fungía como cabo operador de radio. La orden era asegurar el terreno y aguardar al resto de la compañía. Desde el primer minuto supe que aquel sitio tenía algo enfermo. El aire olía a cobre húmedo, como sangre recién oxidada, aunque no había cadáveres a la vista. El silencio era tan denso que cualquier crujido de rama parecía un disparo. La quebrada se levantaba en terrazas de roca calcárea que formaban pasillos naturales. A mediodía registramos las cavidades sin hallar rastro humano, apenas huellas viejas de fuego y cartuchos herrumbrados. Al caer la tarde levantamos tiendas y encendimos el generador. Ni una luz se veía a kilómetros. A las 23:07 horas, cuando transmitía un parte de rutina, la estática del radio estalló con un chasquido brutal. Pensé en interferencia, hasta que filtré la señal y escuché algo imposible. Un código de emergencia que la Secretaría había retirado en 2006, la clave 44 Delta que significa unidad aniquilada. Solicitamos pirotecnia. Repliqué el protocolo, pero la voz se cortó. El teniente Velarde ordenó guardia doble. Me quedé en el puesto de comunicaciones junto a Reyes, granadero veracruzano que había patrullado medio país y no creía en nada. Media hora después, una ráfaga breve iluminó el cielo detrás de las crestas. El radiómetro marcó un pulso electromagnético que subió y cayó en un segundo. No se oyó detonación, ni rotor de helicóptero. Cerca de la 00Pa15 empezaron los susurros. Parecían provenir de entre los pedruscos, como si voces neutras repitieran números. Reyes encendió un reflector y señaló la ladera. El haz dibujó apenas el borde de un casco parando sobre el peñasco. Visera baja, uniforme pixelado viejo modelo 2005. Hicimos alto, poizamos el fusil. La figura se desvaneció detrás de la roca. Reporté al teniente y salimos en binomios a Millerse buscar al supuesto rezagado. Subí con Torres por una vereda estrecha. A 20 metros descubrimos huellas frescas, botas militares, suela pantera, tamaño aproximado a un número 26. Había salpicaduras negruzcas, más espesas que sangre coagulada. El rastro se adentraba en un túnel natural sin señal de luz fondo. Torres intentó alumbrar con su lámpara. La batería parpadeó y murió al instante. Mi foco siguió ardiendo, pero algo distorsionaba la luz. El cono era tragado por la oscuridad como un pozo sin fondo. Nos adentramos 5 metros. El aire se enfrió tanto que exhalábamos nubes cristalinas. El olor a cobre se transformó en hedor a piel chamuscada. Entonces, un gruñido seco retumbó sobre nuestra cabeza, y algo, no un animal, no un hombre, descendió por la pared como un insecto gigantesco. La chaqueta desgarrada, la cara cubierta de lodo y costras. Su boca abierta no emitía voz, pero sentí la vibración del grito en el estómago como si me soplaran dentro del cuerpo. Disparé una ráfaga. Las balas pasaron a través sin dejar marca. La figura se disolvió en un humo denso que me envolvió y heló la piel incluso bajo el chaleco antibalas. Torres salió corriendo. Tropezó y rodó cuesta abajo hasta una repisa. Lo alcancé medio inconsciente. Su pulso se agitaba y murmuraba incoherencias. Decía que había visto el emblema de su antigua compañía en aquel pecho desgarrado. La 4ª Brigada, disuelta 6 años antes durante un operativo fallido en esa misma serranía. Mientras lo arrastraba al campamento, un retumbar seco se multiplicó en cada ladera. Pasos al ritmo de marcha, docenas de botas resonando sin cuerpo visible. Al llegar, hallé el campamento patas arriba. Las tiendas se inflaban y colapsaban como si manos invisibles las patearan desde dentro. El generador chisporroteaba, lanzando destellos verdes que tiznaban los árboles con sombras imposibles.
A la luz intermitente vi al teniente Velarde de rodillas, abrazando el cauce vacío de una ametralladora. Sus ojos estaban blancos, fijos en la nada. Intenté sacudirlo, no respondió. Metros atrás, Reyes y Domínguez permanecían de pie, inmóviles, con la mirada clavada en la oscuridad, empapados de sudor helado. No hubo disparos, ni gritos. El enemigo era intangible y a la vez estaba en todas partes. Encendí el radio portátil de respaldo. Al hacerlo, una sinfonía de respiraciones saturó la frecuencia. Entre jadeos, una voz reconocible brotó. Cabo Losada, reporte posición, estoy herido. Era el sargento Vargas, amigo mío, fallecido en 2009 durante una emboscada en Coahuila. Se me heló la sangre. Me obligué a recitar el reglamento en voz baja para no perder la razón mientras registraba a los hombres. Ninguno tenía heridas visibles, pero todos mostraban dedos entumidos y labios amoratados, como si la temperatura hubiera bajado 20 grados. El termómetro marcaba 19 de gran muerte. Ordené retroceder a la brecha de acceso, pero el camino había desaparecido. La quebrada parecía reconfigurada. Los taludes derrumbados sellaban la vereda. En lugar del sendero, había un vacío negro que tragaba el haz de la linterna. A las 02:40 horas los relojes se detuvieron. Todas las manecillas apuntaban a la misma marca, vibrando levemente. Los GPS marcaban coordenadas saltantes, como si el terreno se moviera bajo nosotros. Torres recuperó el sentido y sollozaba que alguien caminaba entre los árboles, repitiendo, nuestro propio pasillo de guardia a escasos metros. Cada vez que volteábamos, el bosque lucía idéntico a un negativo fotográfico, troncos blancos y hojas negras. En un instante de falsa calma, escuché el traqueteo seco de un fusil G3, modelo, retirado en la década de los 90. Fue un único disparo que se replicó como eco metálico. No vimos fogonazo. Sin embargo, en la penumbra apareció un cuerpo columpiándose de una rama. Portaba casco viejo, uniforme de combate con parches del Batallón 31, desaparecido en 1998 durante la pacificación de la zona. El cadáver se balanceaba sin cuerda, como sostenido por un hilo invisible, cabeza gacha, charcos de sangre imposible goteando al vacío. Intenté acercarme, pero Velarde me sujetó del hombro. Su mano temblaba sin control. Murmuró que aquel batallón había sido borrado del archivo por pérdida total, que los pocos sobrevivientes contaban historias de luces verdes y hombres que caminaban sin sombra. Sentí que algo me observaba desde cada ángulo. Los ojos ardían y la lengua sabía a óxido. El terror me hizo perder la noción del tiempo. Cuando se avecinaba la primera claridad, o eso creí, quizá nunca amaneció. El silencio cedió a un coro de órdenes lejanas, voces superpuestas que gritaban clave tras clave de tiempos distintos. Entre ellas reconocí la de Vargas, la del viejo subteniente Ríos y hasta la de un capitán que jamás traté, muerto en 2004. Pedían municiones, extracción, sacerdotes. Entonces comprendí que la quebrada era un remolino donde se habían quedado todas las bajas no reconocidas, las operaciones extraviadas, los fantasmas logísticos de la guerra contra nadie. A las 06:11 horas, sin transición, la quebrada recuperó su aspecto natural. El camino de acceso se abrió como si nunca hubiera estado bloqueado. El generador se apagó solo. Reyes cayó de rodillas, rezando con los dientes castañeteando. Velarde, pálido como cal, ordenó abandono inmediato del área. Cargamos el equipo a medias, arrastramos a Domínguez que no reaccionaba y emprendimos el descenso. Nadie habló. Cada paso dolía como si hubiéramos corrido un maratón. Tardamos 40 minutos en llegar a la pista forestal donde esperaba la columna principal. El sol brillaba normal, los pájaros gorjeaban. Los médicos revisaron a los hombres. Deshidratación leve, pulso irregular, un par de escoriaciones menores. Nada más. De Torres alucinaron que se había golpeado la cabeza, aunque juró no recordar la caída.
Velarde se aferró al código del silencio. Dijo que la operación fracasó por fallo de comunicaciones y que pediría otro día para reinsertarse. Yo fingí recuperar la antena dañada y redacté un informe neutro. Esa noche, en el alojamiento, descubrí una costra seca sobre la pechera de mi chaleco. Al desprenderla se deshizo en polvo metálico. En medio del polvo brillaba un sol de 8 puntas, el escudo del batallón 31, idéntico al que colgaba del cadáver suspendido. Nunca lo mostré. Me limité a quemar el chaleco lejos del cuartel. Han, pasado 13 años. Cada 14 de octubre despierto a la misma hora, 0240, con el zumbido del código 44 Delta perforándome los oídos y la sensación de que los pasos retumban otra vez detrás de la puerta. No enciendo la luz. Sé que, si lo hago, encontraré aquel casco viejo apoyado contra mi cama y un uniforme empapado de un sudor que ya no es humano. Entonces repito en silencio el parte ficticio que escribí para encubrir la verdad y rezo, aunque nunca fui creyente, para que la radio no vuelva a chasquear con la voz de los que quedaron atrapados en la quebrada donde el tiempo se pudre. Algunos compañeros piensan que deserté porque no soporté la presión. Ojalá fuera tan simple. El auténtico motivo es que comprendí que el enemigo real no lleva fusil. Es el eco de nuestras propias operaciones malditas, marchando para siempre en un cañón que nadie ubica en los mapas, esperando la próxima patrulla que ose responder a un llamado de auxilio que nunca debía escucharse. Sombras en el polígono. Por razones obvias no voy a escribir mi rango ni el sitio exacto de mi unidad, pero puedo asegurar que sigo dado de alta y que lo que voy a narrar consta en el parte de novedades del 22O, Batallón de Infantería. Todo ocurrió durante una rotación de vigilancia en el verano de 2019, cuando me asignaron a un pequeño puesto avanzado en la Sierra de Tamaulipas, a 10 kilómetros en línea recta del caserío Los Naranjos. La misión era impedir que los grupos delictivos retomaran un corredor que acabábamos de arrebatarles. Un camino de terracería, flanqueado por laderas cubiertas de encino y nubes bajas que, al atardecer, parecían tragarse la luz. Éramos 8 elementos viviendo en una construcción de tabla roca, sustentada por pilotes metálicos y rodeada por trincheras simples. Teníamos generador, radio HF, raciones para un mes y un perímetro de alarmas con sensores de ruptura. Las primeras noches transcurrieron sin mayor novedad. La rutina de siempre, guardia cada 3 horas, rondines cortos, bitácora precisa. El pino, único ruido diferente al de los insectos era el lejano crujido de los árboles cuando la sierra respiraba humedad. La advertencia nos la dieron los compañeros a los que relevamos. Antes de subirse al HMMMW, soltaron la frase con la misma naturalidad con que enumeraban el número de garrafones. Si ven una figura junto al polígono de tiro, ignórenla. No se acerca más de 150 metros. Pensamos que exageraban, o que era una broma para los novatos de la rotación, así que nadie preguntó detalles. Mientras los focos traseros del convoy se perdían en la terracería, el silencio volvió a ocuparlo todo, pesado como bruma de madrugada. La primera aparición se dio en la noche 9. Me tocaba segundo turno de guardia, de 23:00 a 02:00. Desde mi nonecento a Casamata Sur con la mira térmica, noté una silueta erguida en el linde del claro. No emitía calor. La pantalla mostraba un hueco negro como si absorbiera la temperatura ambiente. Pensé que era un error de calibración. Quité el ocular y observé a simple vista. Allí seguía, vertical y oscura, sin contorno preciso. Informé, por radio interna. Mi cabo subió al parapeto, enfocó con una linterna táctica de 1000 lúmenes y no consiguió iluminar ni texturas ni color. Fue un trago seco en la garganta. Nada más. La figura permaneció unos segundos y luego giró hacia el bosque. Un crujido de ramas marcó su retirada. Nadie disparó. El reglamento es claro. Sin hostilidad manifiesta, no hay fuego. Al amanecer, bromeamos para aflojar la tensión.
Sin embargo, en la bitácora quedó asentado: posible civil observador, 00.27H, rumbo 130D, distancia aproximada 140 metros, sin respuesta, a voz alto. Escribí la línea con mi propia letra, y aún hoy reconozco el temblor mínimo que imprimieron mis nervios sobre el papel rugoso. La segunda noche sucedió algo peor. Lloviznaba, y el generador llevaba horas apagado para ahorrar diésel, así que la oscuridad era casi total. Faltaban 10 minutos para mi turno cuando un estruendo seco, un solo disparo, me levantó de la litera. Salí del módulo con mi fusil cargado y vi a García, el artillero junior, apuntando hacia el bosque. El cañón humeaba bajo la lluvia, menuda. Se le notaba pálido, respiraba entrecortado. Preguntamos qué había pasado. Contestó que la figura avanzó unos pasos dentro del perímetro, callada, como si flotara. Según dijo, le ordenó alto. Ella siguió. Entonces jaló el gatillo. Afirmó haber visto la bala cruzarla sin que se detuviera. No había sangre, no había huellas en el fango. Registramos el terreno con NVG, formamos rombo y rastreamos hasta Mía, 50 metros adentro. Nada, solo troncos mojados y olor a tierra abierta. De regreso inspeccionamos el cerco de sensores, ninguno roto. Se levantó un informe extraordinario y por protocolo, enviamos la novedad a la base regional. La respuesta fue escueta: mantener vigilancia, sin cambios de ROE. Los fenómenos se hicieron cotidianos. Noches alternas, siempre después de medianoche, la sombra aparecía en el mismo rumbo. Nunca cruzaba el polígono completo, pero cada vez se acercaba un par de metros más, como midiendo el valor de los centinelas. En una ocasión escuchamos un silbido agudo que hizo vibrar las antenas metálicas. Pensamos en interferencia electromagnética, pero el equipo SIGINT portátil no registró señal alguna. Al otro día, hallamos marcas circulares sobre la tierra, impresiones del tamaño de un casco, hundidas apenas un par de centímetros. No correspondían a botas ni a neumáticos. El ingeniero de armamento tomó fotografías. Al enviarlas por satelital se corrompieron todas. Dormir se volvió difícil. Entre patrullas alguien comentó que en Los Naranjos, años atrás, desapareció una patrulla rural completa y que el arzobispo de Ciudad Victoria bendijo la zona. Rumor de pasillo, tal vez, pero suficiente para enloquecer a cualquiera en un puesto tan aislado. A la semana 22 una peste a ozono quemado entró al campamento sin que soplara viento. Nos picaron los ojos y la garganta. 2 soldados vomitaron bilis. Fue el mismo momento en que la radio HF comenzó a emitir estática, con patrones rítmicos: 3 pulsos pausa, 3 pulsos pausa. Ninguno de nosotros sabía código Morse, pero el operador de comunicaciones juró que se trataba de la letra S repetida. Cerramos la puerta del módulo, clavamos crucetas de madera sobre las ventanas y nos distribuimos en turnos dobles. La paranoia alcanzó su punto máximo. La noche 30 horas antes del relevo, el generador falló de forma definitiva. Solo nos quedaban luces químicas. A las 02:17 retumbó un estrépito, como si algo hubiera caído sobre el techo de lámina. Salimos empuñando las armas. Nuestros pasos levantaban lodo frío. La sombra estaba a menos de 20 metros, inmóvil, más ancha que en avistamientos anteriores. Vi su contorno contra el fulgor verdoso de una barrita de emergencia. La negrura parecía absorber la luz hasta borrarla. Levanté el fusil, calibre .556, y el dedo descansó sobre el gatillo. No disparé. Algo, no puedo describir qué, me hizo sentir una certeza terrible. Cualquier proyectil sería inútil. Sin ruido, la silueta se disolvió en la penumbra, como humo al revés. Justo entonces, la frecuencia interna crepitó con una voz distorsionada, que repetía nuestras claves de llamada, una y otra vez, mezcladas con un lamento grave, mitad bestia, mitad ser humano. De allí en adelante, todo transcurrió rápido. Encendimos bengalas de iluminación. El cielo se tiñó de rojo y la lluvia fina parecía sangre diluida.
No vimos nada entre los troncos. Al amanecer llegó el convoy de relevo. Quien iba al frente preguntó si habíamos escuchado los toques de corneta que resonaron en la sierra cerca de las 4. Negamos. Jamás tañeron instrumentos en nuestro campamento. Intercambiamos puestos, entregamos bitácoras y antes de subir al vehículo, advertí al oficial entrante: si ve algo donde no debería haber nada, conserve la calma. Él asintió con un gesto que me recordó la misma incredulidad que tuve un mes antes. Regresé a la base principal con insomnio incurable. Durante las entrevistas post-misión, un psiquiatra militar me habló de fatiga extrema, de alucinaciones inducidas por aislamiento. Firmé el documento de confidencialidad y volví a servicio regular. Aún así, cada vez que me asignan un puesto en montaña siento un escalofrío entre los omóplatos. Lleno la mochila con más cargadores de los necesarios, aunque en lo profundo sé que ninguna munición sirve contra lo que habita allá arriba. Hace unos días recibí un mensaje cifrado de un amigo que ahora cubre el mismo sector. Solo ponía: 3 pulsos, pausa, 3 pulsos. No supe qué contestar. Apagué el teléfono y me quedé mirando la oscuridad del dormitorio. El silencio dentro del cuartel es diferente al de la sierra, pero cuando uno ha escuchado ese zumbido de estática, es imposible no imaginar que se cuela por los muros, tímido, buscando grietas para colarse en la mente. No pretendo convencer a nadie. Los informes oficiales hablarán de actividad irregular sin enfrentamiento directo. La bitácora describe figuras sin calor detectable y disparos sin impacto balístico. Lo que no se archiva es el hedor, la sensación de vacío que se adhiere al uniforme, ni el terror que hace temblar el gatillo antes de apretarlo. Eso se queda en la piel, latiendo bajo la costra del recuerdo, listo para despertar cada noche, en que el viento arrastra el rumor de un silbido que no pertenece a este mundo. Rastro de luciérnagas. Apenas despuntaba abril de 2021, cuando mi pelotón recibió la orden de relevar un retén avanzado instalado en la sierra de Tamaulipas, a más de 700 metros sobre la planicie costera. Éramos 10 hombres, curtidos en operaciones rurales, pero ninguno conocía la brecha que serpenteaba entre mezquites retorcidos y cañadas secas. La instrucción era simple: mantener el filtro nocturno sobre la vieja carretera estatal que conecta Jaumave con el ejido La Muralla, una ruta que los civiles evitaban después del anochecer, porque ahí, decían, la oscuridad no solo escondía malhechores. Llegamos con la última luz del día. Colocamos barreras metálicas, focos de halógeno y un generador que escupía humo a cada exhalación. El aire olía a retama y tierra caliente, pero la temperatura bajaba con rapidez. A las 23 horas, mientras revisaba mi fusil, el silencio creció hasta volverse una presión palpable sobre los oídos, como si la sierra entera contuviera la respiración. No tardé en notar que el zumbido de los insectos cesaba en ráfagas irregulares, pequeños vacíos sonoros que encendían la alarma en el estómago. Mi compañero de turno esa madrugada era el cabo Méndez, un regiomontano bromista que nunca perdía la calma. Encendió un cigarrillo y me ofreció otro. Lo rechacé. El humo subía en espirales finísimas, demasiado rectas para el viento que acostumbra correr entre cerros. Méndez lo notó y arrugó el ceño, pero no dijo nada. Minutos después vimos las primeras luciérnagas. Era extraño. Esos bichos normalmente se concentran cerca de cuerpos de agua, y allí solo había polvo. Revoloteaban alrededor de la torreta, atraídas por la luz blanca del halógeno, aunque su bioluminiscencia parecía más intensa, casi fría, con un tonillo azul que jamás había visto. Una de ellas se posó sobre mi guante. Al aplastarla, la sentí crujir como vidrio muy delgado y dejó una mancha luminosa que tardó en apagarse. A las 0:20, la radio crepitó, sin novedades en los otros retenes. Respondí el parte, y de inmediato un alarido ahogado cortó la señal.
Pensé que era interferencia, pero el grito se repitió, esta vez más claro, como si alguien suplicara desde un pozo profundo. Méndez y yo cruzamos miradas. No era una voz humana completa. Resonaba hueca, como modulada por un metal antiguo, imposible de ubicar en el espacio. Nos acercamos al borde de la cinta asfáltica. Las luces del retén apenas iluminaban 10 metros adelante. Más allá, la noche era una muralla compacta. Apagué momentáneamente el halógeno para usar la visión nocturna, y ahí lo vimos. A contraluz surgía el resplandor azulado de cientos de luciérnagas formando una silueta vertical, la figura alargada de un hombre que caminaba sin pisar el suelo. Sus contornos se disgregaban y recomponían en enjambres de luz. No portaba uniforme ni ropa alguna que distinguiéramos, solo esa masa fosforescente suspendida a un palmo del pavimento. Quise dar la orden de alto, pero me quedé mudo. El ente se fue disolviendo en destellos que descendieron como lluvia invertida y se posaron sobre la franja central de la carretera. Entonces, el generador se apagó con un petardeo seco. Todo quedó en penumbra absoluta. Recuperé el aliento y activé la linterna acoplada al arma. Méndez hizo lo mismo. El haz reveló marcas extrañas en el asfalto. Eran huellas de botas reglamentarias, pero brillaban como si hubiesen absorbido fósforo. Seguían un trazo sinuoso cuesta abajo, rumbo al cañón. Avisé por radio a los otros elementos, pero solo obtuve estática y un chirrido que recordaba el encendido de un motor viejo. Decidimos seguir las huellas hasta perder señal visual con las barreras. 15 metros a lo sumo. El sendero descendente desembocaba en un tramo donde el firme estaba destrozado por las lluvias de años pasados. Allí encontramos el puesto de avance abandonado que la compañía anterior había dejado semanas atrás. Una caseta prefabricada, con las paredes quemadas por dentro. En la puerta colgaba todavía un letrero chamuscado con la inscripción P. a la muralla, 2020. Era claro que alguien había intentado borrar todo rastro. Dentro olía a grasa rancia y a varilla oxidada. Con la lámpara recorrí las literas, derretidas por calor extremo. En cada colchón aparecía la misma silueta humana, oscura, delineada por ceniza. Méndez apuntó a un rincón donde brillaba un objeto, un gafete militar calcinado, solo legible el apellido Salgado. Nadie del pelotón presentaba ese apellido. Noté algo más. Alrededor del gafete relucían pequeños fragmentos azules, idénticos a los de las luciérnagas que habíamos visto. Una corriente helada atravesó la caseta y las partículas se elevaron, formando otra vez la figura humana, ahora a menos de 2 metros. No había rostro, pero la idea de un rostro era sugerida por un remolino de luz pálida que latía en el centro. Sentí opresión en el pecho, como si me jalara hacia un túnel de aire frío. Méndez soltó un quejido. El cañón de su fusil temblaba. Quise retroceder, pero mis botas no respondían. El suelo pareció adherirse a mis suelas. Con un chasquido eléctrico, la radio de pecho emitió una voz nítida, grave, distorsionada por chispazos. Reporte. Reporte. ¿Por qué me dejaron arder? La señal estalló en crujidos. Al mismo tiempo, la figura se disolvió otra vez en luciérnagas, que salieron disparadas hacia la colina opuesta. Cuando la última luz se perdió, recuperé el control de mi cuerpo y corrí afuera jadeante. Detrás de nosotros la caseta se incendió sin llama visible, como si una brasa interna la consumiera. El fuego azul no emitía calor, pero devoraba el aluminio silenciosamente. Méndez gritó que regresáramos al retén. Al desandar el camino vimos que las huellas luminosas ahora se dirigían en sentido contrario, rumbo a nuestra posición original. Era como si el ente quisiera alcanzarnos antes de que llegáramos a la zona iluminada. Al fin distinguimos las barreras, pero las lámparas estaban apagadas y los postes vencidos sobre el suelo. Nuestros compañeros no respondían. Alumbré con la linterna y sentí el corazón congelarse.
Uno de los camiones tácticos estaba cubierto por una costra de insectos fosforescentes, latiendo en ondas de luz. Bajo esa capa, adiviné la silueta inmóvil del soldado Rivas, rígido en el asiento del conductor, con los ojos abiertos y la mirada fija en el vacío. Su piel tenía el mismo resplandor azul que las luciérnagas. Un zumbido se apoderó del aire. Millones de alas minúsculas vibraban al unísono. La columna entera de luciérnagas se elevó como un tornado lumínico y se abalanzó sobre nosotros. Sentí un millar de pinchazos sobre el rostro y los brazos. Cada insecto que me tocaba dejaba una quemadura helada, como pequeños contactos de nitrógeno líquido. Disparé al aire mientras corría hacia la maleza. Méndez cargó tras de mí. Nos internamos monte arriba, siguiendo la traza de un arroyo seco. A cada tramo tropezábamos con ramas espinosas que nos desgarraban el uniforme. Detrás, el enjambre mantenía su forma humanoide, posándose sobre la tierra para imprimirse como una sombra fosforescente antes de levantarse de nuevo. No era un simple fenómeno biológico, era voluntad. Resbalé en la hojarasca y caí rodando hasta el cauce. Allí encontré una cruz improvisada con 2 ramas atadas con alambre. A los pies había casquillos y restos de cintas de ametralladora. El sitio olía a pólvora vieja. Comprendí que aquel lugar había sido escenario de un enfrentamiento oculto en los reportes oficiales. Quizá los hombres de Salgado murieron ahí y fueron incinerados sin registro público. Méndez cayó de rodillas, exhausto. Las luciérnagas giraban en espiral sobre nosotros, formando la figura incendiaria por tercera vez. Una voz gutural se filtró entre clics radiales. Aquí sigo, oficial. Aquí me quedé. Nadie volvió. La silueta extendió un brazo luminoso. Sentí que todo el oxígeno era absorbido de mis pulmones. En un acto desesperado, levanté un casquillo del suelo y lo arrojé contra la forma. El metal atravesó la masa y cayó sin producir efecto, pero una chispa amarilla destelló donde lo tocó. Ese destello rompió la uniformidad azul y la figura se convulsionó. Las luciérnagas se dispersaron en todas direcciones, chocando con árboles y rocas. A cada choque estallaban en polvo de luz que se extinguía al tocar el suelo. Aprovechamos la confusión para escalar la ladera contraria. Al llegar a la cima, vimos el retén convertido en un bosque de brasas azules que se apagaban lentamente. Las escuadras de apoyo llegaron con el amanecer. Nos encontraron temblando, cubiertos de quemaduras leves y con la piel moteada por manchas azul grisáceo que tardaron semanas en desvanecerse. El informe oficial estableció falla eléctrica, incendio accidental y desorientación nocturna. No mencionó insectos, ni luces, ni voces. El apellido Salgado no figura en ningún registro militar. Sin embargo, cada abril, cuando oscurece y el aire huele a retama, siento que algo frío se posa sobre mi espalda. Veo destellos azules en mi periferia y escucho por un segundo aquel lamento. ¿Por qué me dejaron arder? La única prueba que conservo es una pequeña cicatriz circular en el dorso de mi mano derecha. Brilla tenuemente cuando apago la luz de la recámara, exactamente igual que aquella primera luciérnaga que crujió bajo mi guante. Por eso escribo esto, para advertir a quien reciba la orden de vigilar una brecha olvidada, donde la maleza se mezcla con la ceniza. Hay fuegos que nunca se extinguen y soldados que no aceptan el silencio de un reporte incompleto. Cuando la línea entre lo vivo y lo consumido por las llamas se borra, solo queda la luz helada de los que caminan sin descanso, esperando que alguien los cuente de nuevo en la lista de presentes. Morada del silencio. Me llamo Roberto Salgado. En 2017 era teniente segundo del 82 Ituno Batallón de Infantería, adscrito a la 7ª Región Militar. A finales de junio recibimos la orden de internarnos en la parte más densa de la selva lacandona, cerca de los restos carbonizados del aserradero Nuevo Patria. Inteligencia señalaba que un cártel trasladaba precursores químicos por senderos que conectaban con Guatemala. La misión parecía sencilla: localizar rutas,
fotografiar campamentos, marcar con láser y pedir extracción. Éramos 12 hombres con 3 días de raciones y silencio radial absoluto. Sin embargo, desde que el helicóptero nos dejó entre los ceibas, sentí una presión constante en el estómago, como si la selva contuviera la respiración esperando nuestra primera torpeza. El calor se adhería como alquitrán. Cada paso hundía las botas en un suelo que exhalaba vapor dulzón y ocultaba raíces capaces de romper hueso. Montamos el primer campamento colgando hamacas entre troncos retorcidos. Aquella noche percibí un silencio aberrante. Ningún grillo, ningún mono, ni siquiera insectos. En su lugar vibraba un zumbido bajo, regular, parecido al ronroneo de un transformador distante. A las 02:00 horas un golpe seco agitó la maleza. Al iluminar el origen solo vimos hojas danzando en un viento que no tocaba nuestras caras. Comprendí, entonces, que el bosque llevaba días vaciado de vida, como si algo hubiera barrido cada criatura capaz de emitir sonido, dejando solo el cascarón vegetal. Al segundo amanecer, siguiendo un arroyo de jade oscuro, descubrimos un claro tallado, a la fuerza. En su centro se alzaba un altar grotesco, velas negras aún tibias, piel de serpiente trenzada y un espejo triangular cubierto de tierra roja que palpitó cuando le quité el barro. Tras fotografiarlo continuamos. Apenas guardamos el equipo, un viento centrífugo dobló las copas. Una sombra dentada cruzó 3 veces la luz. Demasiado grande para ave, demasiado orgánica para dron. Antes de caer la noche reforzamos el perímetro con doble hilo fluorescente, pero sabíamos que aquello era un precario gesto de confianza. Al marcharnos sentí un rumor subterráneo, un golpe rítmico bajo la tierra que acompañaba nuestros pasos como un segundo corazón. El tercer día la electrónica se reveló. El GPS mostraba coordenadas imposibles y la brújula giraba sin freno. Decidí guiarnos por el agua corriente abajo. El riachuelo olía a óxido, como si sangrara hierro. Morales se arrodilló de repente y señaló la bóveda vegetal. Entre las ramas emergió la criatura. Alas negras como velas tensadas, cuello desmesurado y plumaje que absorbía la luz. Sus ojos amarillos ardían con aplomo casi humano. Exhaló un silbido que me vibró en los empastes. Disparé por instinto, y las balas lo atravesaron sin oposición. Algunos hombres hicieron lo mismo. Las vainas saltaron como chispas, pero parecían disparar contra humo condensado. Nos replegamos a una cueva que apestaba a guano. Mecanismos impecables, cargadores, llenos, cámara térmica en negro. La bestia no emitía calor. La radio se volvió un coro metálico de voces invertidas. Cada 20 minutos, como un timbre escolar, el silbido cruzaba la bóveda y hacía vibrar las estalactitas. En el primer relevo Méndez no respondió. Lo hallamos tendido fuera de la cueva, mandíbula desencajada y piel pegada al hueso. Ni una gota de sangre. En su pecho alguien, o algo, había impreso la figura triangular del altar. Juré sacar vivos al resto, aunque mi voz sonaba ajena. Ordené marchar al oeste. No habíamos avanzado ni 3 kilómetros cuando apareció una vereda recta. Vegetación cortada con limpieza quirúrgica. Al final se abría un claro circular inexistente en los mapas. Allí se erguía un anillo de piedras negras pulidas, cada una grabada con glifos que dolían a la vista. Al posar el pie dentro la temperatura cayó, y un viento con olor a carne apagada nos rodeó. El capitán, veterano de pueblos arrasados, comenzó a balbucear un credo infantil. Entonces el suelo tembló con el batir de alas. La criatura descendió y abrió las plumas mostrando membranas que parecían vitrales sin color. Entendí tarde su estrategia: erosionar nuestra valentía. Se abalanzó sobre Morales y lo alzó como un trapo. Un fuego blanco lo consumió sin humo. La disciplina se deshizo. Corrimos y la selva cerró su trampa viviente. Alcanzamos un barranco donde un viejo puente de lianas pendía en harapos sobre un abismo de neblina. Sin alternativas, saltamos al cauce seco. Mi hombro se dislocó al impactar la roca, y el silbido ya no sonaba fuera,
sino dentro de los huesos. Avanzamos reptando por un cañón que olía a mercurio, compartiendo la misma respiración que nuestro perseguidor invisible. En la penumbra, hallamos una compuerta con el escudo nacional casi borrado. Forzamos la cerradura y descendimos por escaleras resbaladizas. Una cámara inundada nos recibió con agua aceitosa hasta los muslos. Racks de servidores vacíos, charolas de Petri fundidas y un olor a ozono mezclado con almíbar rancio. En la pared estaba grabada la palabra 50. De pronto la radio captó un pulso limpio en banda de emergencia. Alfa 50, repetido hasta que la estática lo devoró. Registré el mensaje y ordené salir. Afuera el cielo carecía de estrellas. En su lugar giraban anillos concéntricos de luz roja, réplica perfecta de los ojos que nos acechaban. Vázquez y Rojas comenzaron a reír de forma vacía. El silbido descendió, modulando una nota grave que quebró la corteza de los árboles. Ellos se arrodillaron, brazos en cruz. Mi fusil se volvió inerte. La sombra se posó a 3 metros. Las plumas vibraban con electricidad estática y desprendían olor a cobre caliente. Un destello azul me cegó. Antes de caer sentí una corriente congelarme la columna y vi cómo la figura tocaba la frente de Rojas. Su cuerpo se disolvió en humo gris. La risa de Vázquez se transformó en un chillido y se apagó. Mi último recuerdo fue un halo de plumas, girando como engranaje sobre mi cabeza. Desperté 3 días después en el Hospital Militar de Tuxtla Gutiérrez, atado a monitores que pitaban con desgano. Sufría quemaduras internas en los oídos, fractura de clavícula y hematomas circulares en el pecho. Me dijeron que una patrulla aérea vio bengalas de socorro y me extrajo en estado crítico. Del pelotón no había rastro. El parte oficial hablaba de desaparición en acción por deslave. Fotografías, baliza y grabación del código quedaron clasificadas. Acepté terapia y un traslado administrativo. Sabía que discutir equivalía a retiro forzoso. Hoy custodio un archivo sin ventanas. Ordeno legajos que huelen a humedad y óxido. Cada mes firmo un informe que certifica mi estabilidad mental. Miento, con pulso firme. Cuando la lluvia golpea el techo del cuartel, el silbido atraviesa los muros como un bisturí. Cierro los ojos y siento de nuevo el aire helado, el sabor a mercurio, el latido de las piedras negras. Sé que la selva no ha olvidado. Tarde o temprano otro pelotón recibirá las mismas coordenadas y un nuevo teniente se internará en la zona. Entonces la criatura abrirá de nuevo la morada del silencio y comprenderán que no hay bala, ni rango, ni patria capaz de protegerlos de lo que habita en los márgenes del mapa. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.